mucho poder compartir este tiempo especial con ustedes y seguimos hoy con la segunda parte de nuestro tema, tú también puedes ser un superhéroe. Descubrimos un superhéroe llamado David. Hice una pequeña investigación y me enteré que David tenía entre 12 y 16 años. Igualmente era muy joven. Entonces quiero que hoy podamos entender un poquito más acerca de la vida de David y podamos descubrir por qué David fue un superhéroe. Vamos entonces al libro de Primera de Samuel, versículo 16, versículo 14. Entonces iniciamos nuestra lectura. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice aquí la palabra que recordemos que Saúl fue un rey que desobedeció a Dios. Por lo tanto, como consecuencia de su desobediencia, dice que se apartó el espíritu de Jehová de la vida de Saúl y a cambio vino un espíritu malo que le atormentaba. Leamos el versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí pasa una cosa súper extraña y maravillosa, y es que los criados de Saúl le dicen: Saúl, vamos a buscar a alguien que toque el arpa. No sé, de alguna manera los criados sabían que esa era la forma en que Saúl tendría alivio, buscando a alguien que supiera tocar el arpa. Entonces los criados le sugieren a Saúl hacerlo. Dice el versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Saúl decide hacerle caso a sus criados y les dice: está bien, necesito que me ayuden a buscar un joven que sepa tocar muy bien el arpa y por favor tráiganlo. Dice el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire qué buen testimonio tenía David. Aquí estos hombres, o uno de los siervos que conocía a David, dice cosas muy, muy buenas de David. Aquí podemos ver nuevamente que dicen que David era un joven valiente, un joven que era un hombre de guerra, un joven que era prudente, que era de buen parecer, pero sobre todo y lo más importante es que era un joven en el que Jehová habitaba. Dice que Jehová estaba con él. Ahora miremos el versículo 20. Y tomó Isaí el versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Dice el versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Entonces, cuando llega este criado a buscar a Isaí, el papá de David, le dice: Isaí, el rey Saúl necesita de tu hijo. ¿Qué hace entonces Isaí? Isaí obedece y dice que envía a David. Dice que con un asno, ¿cierto? Dice que cargado de pan, que con vino y que con un cabrito, y así lo envió al rey Saúl. Entonces nuestro superhéroe, que es David, termina yendo a donde el rey. Qué reto tan impresionante. Miremos que continúa. Dice el versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Aquí podríamos decir que en el momento en que Saúl ve a David, dice que lo apreció mucho, le cayó súper bien a Saúl. Saúl, cuando ve a David, dice: wow, ese muchacho me cae muy bien, tiene algo especial, pensaba Saúl. Entonces dice que además de que lo acaba de conocer, decide darle un cargo importante. Aquí la palabra lo menciona como un paje de armas. ¿Qué era un paje de armas en esa época?
era la persona que llevaba las armas del rey y se las entregaba cuando el rey las necesitaba. Entonces David llegó a donde el rey y llegó a ocupar una posición importante hasta este momento. Dice el versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Acá hay algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo sería lo bien que le cayó David a Saúl, que Saúl decide llevárselo para su reino? Llevárselo a que estuviera con él, a que lo acompañara, a que fuera su paje de armas, y no solo eso, sino a que David le tocara el arpa en el momento en que ese espíritu malo lo venía y lo atormentaba. Entonces, creo yo que es importante que como ustedes, como niños, como adolescentes, puedan entender esto tan maravilloso. Miren que un talento como el que tenía David, que era tocar el arpa, lo llevó a ser parte del reino de Saúl. Lo llevó a ser parte importante de ese reino. Lo llevó a ser casi que la mano derecha del rey. Entonces, el solo hecho de tocar el arpa traía alivio a la vida de Saúl, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué era lo que realmente hacía que eso sucediera? Que Jehová estaba con él. No me imagino yo a David de 12 años, o 13, o 14, o de 15, ¿cierto? Siendo un personaje tan importante para un rey como lo fue David para Saúl. David siempre guardó una posición. David dice que sus características, o él era conocido por ser valiente, por ser vigoroso, por ser prudente y sobre todo por demostrar que Jehová estaba con él. Si Jehová no estuviera con David, David podía tocar el arpa y nada podría pasar. No podría traer alivio a la vida de Saúl. Pero el hecho de que Jehová estuviera con David hacía que cuando él tocara con sus manos el arpa, pudiera Saúl tener descanso cuando este espíritu lo atormentaba. Es importante, niños y niñas, que ustedes puedan entender y puedan descubrir qué dones hay en ustedes. Tal vez alguno tiene el don de cantar, tal vez alguno tenga el don de tocar un instrumento, tal vez alguno tenga el don de pintar, de escribir cosas. Y es importante entender que a través de nuestros dones nosotros podemos servir a Dios, podemos ser un canal de bendición a través del momento en que tú cantas. Mucha gente al cantar, las personas experimentan libertad. Muchas veces a tocar un instrumento, como es el caso de David, viene alivio para las personas. Tal vez muchas veces a través de una pintura, de un cuadro, tú puedas establecer ahí algo hermoso, profético, especial a esa persona a la que le regalas ese cuadro, o esa pintura que haces para alguien o para tu casa. Porque si Jehová está contigo y utilizas esos dones, si se refuerzan esos dones, si se explotan esos dones que hay en tu vida a favor de lo que Dios quiere hacer contigo, grandes cosas harás. Es un reto que puedas tú descubrir qué cosas hay en ti, qué talentos puso Dios, en qué cosas eres bueno y qué cosas eres buena. A todos Dios nos dotó de talentos, a todos Dios nos dotó de dones. Así que hay algo escondido que tú tienes que descubrir. ¿Qué hay en ti? Este es el reto para este tiempo, para esta semana. Descubre qué hay en ti. A los papitos que están escuchando este devocional, empiecen a fortalecer, empiecen a animar a sus hijos, a sus hijas, para que puedan explotar esos dones y esos talentos que hay en ellos. Allí puede ser el inicio del que ellos empiecen su servicio en la obra de Dios, en tu casa, en tu familia, entendiendo que ellos pueden ser canales de bendición donde ellos vayan y donde ellos estén. Chicos, cerremos nuestros ojos en este día y digamos: Señor, ayúdame a despertar esos dones que tú me has dado,
que yo pueda conocer esos talentos que tú me entregaste y yo los pueda usar para ti y yo los pueda usar para servirte, para ser bendición para mi familia, para ser bendición para mi casa. Yo te pido, Señor, que yo pueda entender en qué yo te puedo servir a la edad que tengo, porque ya no me veo como pequeño, porque ya no me veo como el menos importante. Hoy podemos entender que aun siendo niños, yo te puedo servir. Que por medio de mis talentos y que por medio de los dones que tú me has entregado, yo puedo ser canal de bendición a los que están a mi alrededor. Chicos, ánimo, recuerden, todos podemos ser un superhéroe. David es nuestro superhéroe de este día, David es el superhéroe de esta historia, pero no queda ahí la vida de David. David hizo muchas cosas y los espero en un próximo devocional a que nos encontremos y sigamos entendiendo y conociendo lo que hizo David para Dios. Dios les bendiga, los quiero mucho. Adiós.